Buenas noches a Hola, todos. Vamos a arrancar, ¿les parece? Bueno, me presento, mi nombre es Emilio Hidalgo, soy médico, soy psiquiatra y formo parte de este equipo de duelo que se llama RENACI, el primer equipo de duelo del país. Es decir, estamos a nivel país hace 10 años aproximadamente, cuando todavía no habían otros grupos que se dedicaran a esto. Somos todos profesionales, un grupo de psicólogos, yo soy psiquiatra y nos dedicamos a este tema del duelo. ¿Sí? Hoy vamos a hablar de algo que es importante para todos, que es qué pasa con el duelo y cómo se enfrenta el duelo en distintas etapas de la vida. ¿Sí? Me olvidé de aclarar que hay una empresa que nos banca, que se llama Previsora del Paraná, que nos apoya en esto de difundir todo lo que tenga que ver sobre el duelo, la muerte, los grupos, para ayudar a las personas y que todo lo que hacemos es totalmente gratuito, absolutamente todo, las charlas, los grupos, todo es absolutamente gratuito, ¿sí? Estamos en la provincia de Corrientes, capital, pero nuestras reuniones, por ejemplo, de equipos son por vía Zoom, entonces hay gente de todo. No se escucha, dice Marcel. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Les pido que me digan si se hola, escucha, por favor. yo escucho bien, sí. Ok, gracias. Y Delia dice, yo no los veo. Bueno, ¿el resto me ve? Les pregunto, por favor. ¿Sí? Bien. Sí, Bueno, se les ve. gracias. Gracias. Bueno, avanzamos, ¿sí? Les pido de nuevo disculpas por la demora. Bueno, esto dice Elizabeth Kabler-Ross. Usted dice, morir es tan natural como nacer y crecer, pero el materialismo de nuestra cultura ha convertido este último acto de desarrollo en algo aterrador. Y es cierto, le tenemos miedo a la muerte, parece que ni se puede hablar de la muerte, parece que fuera un tema tabú, y encontramos que cada vez la gente se aleja más de la muerte. Todos nuestros familiares mueren, no sé, en terapia intensiva, o los velorios son en estos lugares, ¿no? Alejados de la propia casa, cuando antes era así tipo veranda la carroza, ¿no? Los velorios eran en la casa y uno se enteraba de todo lo que pasaba. Entonces, creo que poco a poco nos hemos ido alejando de este concepto de la muerte y lo hemos convertido en algo hasta antinatural, ¿no? Entonces, vamos a tratar de explicar un poco este concepto, que es uno de los objetivos del equipo Renaci. La palabra duelo viene del latín duelum, que significa combate o guerra. Me gusta esta acepción, hay otras, ¿no? Puede venir de dolor también. Pero bueno, me gusta este concepto porque hace referencia a una pelea. Estoy en duelo, es algo así como la estoy peleando, ¿no? Estoy tratando de enfrentar esta situación y poder atravesarla. Siempre la respuesta es frente a la pérdida, siempre, siempre. Es decir, un duelo no es solamente el duelo de una persona que se murió, que es mi familiar, puede ser un duelo del trabajo, de la pareja, de la salud, de la juventud. Hay un montón de duelos que tenemos en el transcurso de la vida que tienen que ver con perder algo. Pero seguramente que el duelo frente a la pérdida de un familiar es el más difícil y el más doloroso de todos, ¿no? Bueno, es una experiencia emocional universal. Todo el mundo la siente. Acá en el Japón es única, es decir, cada uno la siente de una manera distinta y como decíamos, es dolorosa, ¿sí? Enfrentaste a esa pérdida se llama elaboración del duelo. Es lo que un poco estamos tratando de hacer acá, ¿no? Uno puede elaborar el duelo de una manera más activa, como esta, informarse, ver, hablar, tratar de buscar cómo hacer para sentirme un poco mejor, o más pasiva. El tema es que cuando lo hago de una manera pasiva, el duelo dura más tiempo, ¿sí? O a veces no se termina de elaborar, pasan años y sigue generándome angustia el recordar esta pérdida, ¿no? Bueno, la muerte, que es lo que está detrás de todos, de la angustia, de la ansiedad. ¿Vieron las crisis de pánico? Las crisis de pánico son crisis de miedo a la muerte, es decir, la muerte está detrás de la ansiedad. Y la muerte de un ser querido nos hace también pensar en nuestra propia muerte. Es decir, ahí es como que somos conscientes de que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y también perdemos una parte nuestra y esto nos llena de tristeza, de angustia y algunas personas hasta pueden sentir algún tipo de ideación suicida porque hay una parte mía que no está y yo también me quiero ir, ¿no? Eh, Me acuerdo de un estudio que hizo un científico inglés, que él veía que había muchas personas que morían al año de la muerte de su pareja después de ver la tumba de su pareja. Es decir,
Es algo muy difícil de entender cómo existe esta relación entre la pérdida y que yo también parece que me quiero ir, ¿no? Tanto los adolescentes como los ancianos son probablemente el grupo más vulnerable frente a esta pérdida. De eso vamos a hablar hoy. Entonces, todo lo que es manejo del duelo es clave para evitar secuelas, como por ejemplo el duelo patológico, que es un duelo interminable, ¿no? Donde yo no puedo funcionar, o el estrés postraumático. Bueno, el tipo de respuesta que yo tenga frente a la situación va a depender de distintas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, la circunstancia de la muerte, que haya sido por un accidente, algo inesperado, es mucho más difícil de llevar que algo que yo ya sabía que iba a suceder, ¿no? Mi relación con la persona fallecida, cuando más íntimo, cuando más comparto, es más duro. La personalidad previa, que yo tenga algún tipo de vulnerabilidad frente a la pérdida, ¿no? Y el contexto social y familiar, cuando más apoyo tengo de amigos, de familia, de gente, es un poco más llevadero que de pronto pierdo a alguien y me quedo totalmente solo, ¿no? Entonces todo este contexto va a influir en que mi duelo sea más o menos llevadero. Cada persona, y esto lo vamos a repetir varias veces, experimenta el duelo de forma única, es decir, no podés esperar que el otro lo tome de la misma manera que vos. A veces yo he tenido parejas, por ejemplo, donde una mujer estaba muy triste, muy mal por la pérdida de un familiar y por ahí el marido no tanto porque tienen patrones diferentes de enfrentar la situación. Pero sin embargo, hay cuestiones que son comunes y es lo que vamos a ver hoy, pero más asociados con la edad. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es el duelo en distintas etapas de la vida, la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, y vamos a ver qué va pasando cuando una persona con alguna de estas edades enfrenta la pérdida, ¿no? Cuando hablamos de infancia, por ejemplo, estamos hablando entre los 0 y los 12 años, pero es una franja de mucha diferencia. Los más chiquitos no entienden la permanencia de la muerte y los más grandes sí lo entienden, pero pueden tener dificultades para expresar las emociones. Ya lo vamos a ver más en detalle esto, ¿no? En la infancia, sobre todo en los niños más chiquitos, estamos hablando de 3, 4 años, aparece una interpretación literal de lo que yo le diga. Es decir, si yo hablo con ese chico y le digo, tu abuelito está en el cielo, el chico interpreta literalmente que el abuelo está en el cielo. Entonces tengo que tener mucho cuidado con los mensajes que voy tirando, que van a depender mucho, obviamente, de mis creencias, de lo que yo piense acerca de la muerte. Entonces tengo que pensar qué es lo conveniente para decirle a un chico de esa edad, porque lo va a interpretar literalmente y puede quedar esperando algún regreso, porque como les decía, para ellos no es irreversible esto, ¿no? Es como un jueguito donde de pronto vuelve a revivir esa persona. Y a veces cuando más chicos ni siquiera entienden la palabra muerte. Entonces, con los chicos es un poco más complicado. Otro tema es que los chicos aprenden por algo llamado aprendizaje vicario, que significa que aprenden por lo que ven, aprenden por observación. No importa tanto por ahí lo que vos le digas, importa más cómo te comportás, si estás muy angustiado, si estás muy triste. Se me hace, no sé si alguno vio ese videíto donde la mamá encuentra a la hija que está jugando con una rata. No sé si lo vieron, es viral, así que muchos lo habrán visto, ¿no? La nena está re contenta con la rata, el gato está jugando con la rata, pero ella está mirando ahí, disfrutando, hasta que viene la mamá y ve que es una rata y pega un grito. Y seguramente a partir de ahí la nena interpreta que las ratas son algo para tener miedo. Y eso es lo que pasa con esto de la muerte. Si yo soy un niño y viene una persona grande y viene toda angustiada y muy triste y me habla de la muerte, a mí lo que se me va a pegar es que la muerte es algo terrible ya desde la infancia. Entonces es bastante complicado de manejar. Les cuento algo, yo tengo una amiga que tenía una hija de 5 años que una vez se fue corriendo a la cama en la madrugada, ¿no? Como suele pasar, y porque había pensado esto de la muerte, ¿no? Y le dice a la mamá, mamá, ¿vos te vas a morir? Imagínense, 5 años y estás ahí, viene tu hija angustiada. Entonces, lo primero que ella le dice fue, no, hija, yo no me voy a morir nunca, ¿no? Con lo cual empieza a crear una idea de la muerte como algo que hay que evitar, como algo terrible, como algo dramático. Yo sé que no hay una respuesta, que cada uno hace lo que puede, ¿no?
pero probablemente influye mucho lo que le digamos a los chicos, lo que yo mismo piense de la muerte. Entonces, si tengo una idea terrible, dramática, si estoy muy peleado con todo esto, lo más probable es que lo transmita a los chicos por aprendizaje vicario. Entonces es importante a tener en cuenta eso cuando voy a hablar con ellos, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones más comunes de los chicos que tengan ansiedad por separación? Es decir, que quieran estar todo el tiempo medio pegoteados, que tengan cambios en el comportamiento, como regresiones o problemas en el sueño, es decir, volver a una etapa como si fueran más chicos de lo que en realidad son. Y esto es importante, los niños son muy vulnerables al cambio de rutina. De pronto a ellos por ahí no saben bien lo que está pasando, pero ven que todo cambió, ¿no? Ven que los horarios cambiaron, que la mamá está más, que etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta como reacciones que son frecuentes en los niños. Y ahora sí, bueno, esta está un poquito más oscura. Veamos qué pasa con cada edad. Por ejemplo, hasta los 6 años. Predomina el egocentrismo, el pensamiento mágico, son literales, como ahí dijimos, y piensan que la muerte es temporal y es reversible, ¿no? Entonces, ellos no pueden imaginarse que se termina todo. Por eso hay que tener cuidado con los mensajes que damos, ¿sí? Entonces, hasta los 6 años, mucho cuidado y tenemos que insistir en esto de que es irreversible, de que ya no va a estar más porque si no el chico guarda algún tipo de expectativa, ¿no? También tenemos que saber que lo que nosotros le digamos, el chico lo va a tomar muy literal y puede llegar a frustrarse si no funciona como nosotros se lo dijimos. Entonces, mucho cuidado con los mensajes de los chicos hasta los 6 años. De los 6 a los 10 años ya adquieren, ya son un poquito más grandes, el concepto de definitivo, ¿no? De irreversible. Ya empiezan a entender eso, pero empieza a aparecer el miedo a su propia muerte. Esto es un poco lo que nos hace humanos, ¿no? Como saber que en algún momento vamos a morir. Entonces, ahí es donde viene la curiosidad de ellos por la religión, por el sentido de la vida, por lo que va a pasar después. Y ahí es importante hablar con nuestros chicos, transmitir lo que pensamos. Podemos transmitir nuestras dudas, no hay problema, pero que sea algo natural, que yo pueda hablar naturalmente de esto, que no sea algo forzado, ¿sí? Más adelante, de los días a los 14 años, son conscientes de la mortalidad, lo que a veces le provoca angustia. A nosotros nos ha tocado ir a colegios donde de pronto se suicidaba un compañerito y en chicos jóvenes, estoy hablando de 14 años, 15 años, y realmente este primer contacto con la muerte suele ser bastante traumático y dramático, ¿no? Porque no se les habló antes del tema, porque no se lo esperaban. Entonces, creo que hoy los chicos están como mucho más al tanto de esto y hablan más, ¿no? Del tema de la muerte o aparecen muchas frases como me quiero morir, que no las tenemos que tomar literal, pero sí entender que ellos están como mucho más informados que nosotros. También cuando nosotros no hablamos con ellos van a buscar información de algún lado o se la van a inventar. Entonces es importante hablar para sacar sus dudas, para instalar un poco ahí este debate, ¿no? También en esta edad pueden aparecer dificultades para verbalizar los sentimientos. Y lo que pasa es que los chicos cuando están en duelo en estas edades, capaz que no lloran tanto, pero sí tienen una mala conducta. Pueden ir mal en la escuela, no estudiar, pelearse mucho, volverse muy irritables. Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, no reaccionan así de esta edad, ¿no? De 10, 12 años, frente a la muerte del padre, que no reaccionan inmediatamente y capaz que empiezan a tener mala conducta y después recién a los 4 o 5 meses se viene toda la tristeza y toda la angustia, ¿no? Porque no son muy conscientes de lo que les pasa, no tienen esa capacidad de verbalizar los sentimientos, son un poco alexitímicos, ¿no? Que es la palabra que usamos para decir que están como alejados de lo que de lo que sienten, ¿no? No lo pueden poner en palabras. Y finalmente, en esta edad hay que hablar del porqué de la muerte. Y ahí hay que tener un debate serio acerca de qué es lo que yo creo, qué es lo que... No importa si vos crees o no en un paraíso, en un cielo, en otra vida, o crees que no hay otra vida. No importa, pero está bueno poder hablar de esto con los hijos. Les cuento algo, yo hace un par de días iba caminando con mi hija hablando sobre
el abuelo de mi hija, que es mi papá, que tiene 86 años, ¿no? Y hablábamos de que, bueno, cuántos años más de vida le podrían quedar, que ya estaba cerca. Y bueno, yo estoy en la ciudad de Corrientes, hace mucho calor, justo pasé por debajo de un aire acondicionado y me cayó una gota del aire acondicionado y me cayó por la cara así como si fuera una lágrima y mi hija me miró como diciendo, ¿te afecta hablar de esto? Porque a ella claramente no le afectaba hablar de eso. Es decir, es importante poner sobre la mesa estos temas. Nosotros pensamos que a los chicos les afecta, pero es una idea nuestra nada más. Es decir, les hace bien a ellos pensar cómo voy a tomar la muerte o cuál va a ser mi idea que voy a tener sobre la muerte ya desde chicos. ¿Sí? Nosotros venimos con la cabeza muy quemada con este miedo a la muerte, ¿no? Yo me imagino que si no hubiera miedo a la muerte, no habrían ataques de pánico. Es decir, habrían crisis de ansiedad, sí, síntomas físicos, sí, pero no este miedo intenso, ¿no? Me imagino que esto es ocasionado muchas veces por este miedo a la muerte, ¿no? Es algo que yo pienso. Finalmente, ¿qué hacer con estos niños? ¿Cuál sería el apoyo adecuado? Bueno, ofrecer explicaciones sencillas y claras, que va a depender mucho de su edad, ¿sí? Cuando son más chicos, ¿qué se hace? Se juega, ¿sí? Se fomenta la expresión a través del juego, actividades creativas. Los psicopedagogos usan la hora de juego, ¿no? Y ahí muchas veces en el juego, me acuerdo de un nenito que en el juego simulaba el accidente que había tenido con la familia, ¿no? Con el auto que tumbó, que no había pasado nada, pero lo jugaba, es decir, no había pasado nada grave, pero jugaba al accidente, ¿no? Recrea en el juego lo que está pensando, ¿sí? Y hay que tener cuidado con esto de mantener las rutinas. Siempre, ya sabemos, los chicos son muy rutinarios, hay que tratar de darle rutinas que proporcionen seguridad. Bueno, eso fue lo que es duelo en niños. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta o escribir algo? Espero y si no, avanzamos. Hola, buenas noches. Soy Mónica de Comodoro Rivadavia, de Chubut. Hola, Yo Mónica. pienso, buenas noches. Está hermosa la charla, la verdad, muy simple, muy sencilla para todos, ¿no? Los que por ahí no tenemos tanto conocimiento como vos. Yo pienso, ¿no? Que debe ser distinto, ¿no? El que fallezca un familiar por accidente, por enfermedad, en donde uno va haciendo como su duelito, ¿no? Cotidiano, más allá de la edad, ¿no es cierto?, que tenga la persona cronológicamente, pero que, bueno, que es como que el impacto es distinto, ¿no es cierto? Así es totalmente así. De hecho, en nuestro país, las dos principales causas de muerte en jóvenes entre 15 a 25 años son, número uno, accidentes, número dos, suicidio. Entonces, cuando se trata de una muerte de un adolescente, el 90% de las veces es una situación totalmente traumática y muy difícil de enfrentar. Así que es así como decís, cuando es más inesperado, cuando se dan chicos jóvenes, porque por ahí en un adulto más o menos yo sé que hay una edad en la que se va a tener que ir, pero en un joven no pienso para nada de eso. Ahí Mónica dice que se entrecorta. Bueno, espero un comentario más, o si no, seguimos. Espero 2 segundos. Pero gracias, Mónica, ¿eh? Muchas gracias por No, comentar. por favor, gracias, gracias a ustedes. Bueno, hablemos del duelo en la adolescencia. Puse acá adolescencia entre 13 a 19 años, puede durar más, ¿no? Va a depender mucho de cada circunstancia. El cerebro se termina de mielinizar alrededor de los 22, 23 años. Y todo ese periodo entre los 13 y los 20 años es un periodo de mucha vulnerabilidad, porque el cerebro está listo para vivir experiencias nuevas, pero no está lo suficiente maduro como para ser juicioso. Y si bien no es el tema, un cerebro adolescente es muy sensible a cualquier tipo de sustancias, al alcohol, al cannabis, a cualquier tipo de droga. Si nosotros, ya sé que no es el tema, si nosotros logramos postergar esto hasta después de los 20 años, es muy difícil que un chico termine teniendo una adicción. Entonces, como consejo así general, tratemos de alejar a nuestros chicos de la sustancia, no naturalicemos tanto el alcohol y mucho menos el cannabis, ¿no? Que provoca mucho daño a nivel cerebral, comprobado.
Bueno, pasemos a la adolescencia. Los adolescentes comprenden la muerte, ¿está bien? Entienden que es definitivo, pero se mezcla con los conflictos que tiene el propio adolescente, ¿no? Que está buscando su identidad. Muchas veces escuchamos que los adolescentes se suicidan más que otras franjas poblacionales, por ejemplo, y es así, porque sumamos, en el caso de del adolescente, la impulsividad. Está generada por es que no se termina de milanizar el cerebro, ¿no? Esa parte del cerebro que está en el lóbulo frontal que inhibe la acción no está del todo desarrollada, entonces muchas veces tiene conductas de riesgo totalmente impulsivas. Entonces sumamos, está buscando su identidad, es impulsivo, y cuando aparece alguna de estas situaciones de pérdida, no sabe bien cómo enfrentarla. Hay un fenómeno que se ve, que es el fenómeno de imitación. Cuando hay un adolescente que se suicida, muchas veces tenemos que hacer algún tipo de profilaxis ahí psicológica con los amigos, con los familiares, porque suele haber procesos de imitación y se termina suicidando algún otro amigo o hermano. Y ha pasado muchas veces que tiene que ver con esto del adolescente, ¿no? Que es impulsivo y que muchas veces romantiza el tema de la muerte. Es decir, sabe que es irreversible, pero un poco la romantiza, ¿no? Se imagina que vamos a sufrir cuando no esté y cosas por el estilo. También les comento algo que se me ocurre decirles, ¿no? Muchas veces yo escucho que vienen los padres trayendo a su hijo, ¿no? Y me dicen, es muy chico para tener una depresión. Y eso no es cierto. Es decir, tanto la ansiedad como la depresión son muy frecuentes en la adolescencia. No es real que es la mejor edad del mundo y que no te deprimís y que no pasa nada. No es cierto eso. Es decir, es frecuente la depresión en adolescentes y también los trastornos de ansiedad. Y por eso es que puede haber alguna otra respuesta frente a la muerte, ¿no? ¿Alguien decía algo? O comenten algo. Ningún problema, que me interrumpan, todo bien. Bueno, seguimos. Eh, Hola, Sí, 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 te escucho. Delia habla de Chajarí. Justamente ahora que estabas hablando de este tema del suicidio, que es algo, bueno, que toca de cerca, yo planteé hace poco, acá en esta ciudad se da muchísimo el suicidio. Y esto que decís me llama la atención y está bueno porque una de las cosas que tenemos acá, generalmente, mirá, hasta por estadística diría, en un mes se dan, ponele 5, o sea, no es todos los meses, ¿no? Pero ponele entre 4 y 5, ¿viste? Cuando sucede uno es como que decimos, bueno, faltan 3 y te juro que pasa 3 más o 2 más. Entonces, mirá, esto que decís, ¿no? De esa cosa de identificación o romantización del suicidio, porque es algo que no nos explicamos por qué se da así, digamos, no es uno. Cuando pasa uno, generalmente vienen 3 más, suponete. Entonces, es como que digo, nosotros nos preguntamos por qué, ¿no? Y nada, está bueno esto que acabas de decir, porque si no es socialmente acá, no, viste, estamos como, ni hablar cuando toca de cerca, ¿no? Pero genera una cosa, no sé, triste y turbia, digamos, ¿viste? No sé si me explico lo que quiero decir. Totalmente, Delia, gracias por comentar. Eh, Esto es tan común que se le llama efecto Goethe. ¿Vieron ese escritor? Yo lo pronuncio en español, Goethe, que escribe un libro allá a principios del siglo pasado, Las angustias del joven Bernstein, donde el personaje de su libro se termina suicidando y genera una ola de suicidios en Europa, para que se den una idea, ¿no? De la romantización que hay entre los adolescentes y esto, y sentirse parte de algo. Probablemente haya primero un proceso de identificación, ¿no? Con mi amigo, con mi familiar o con esa persona que conozco. Y también hay la aparición de un método que es eficaz. Está comprobado que si aparece un método que es eficaz, yo estoy con una depresión, tengo idea de suicidio, pero no se me ocurre, no tengo ganas, no sé cómo voy a hacer, y de pronto veo a alguien que se suicida de tal manera, entonces esta persona va a tender a imitar
ese mismo estilo, digamos, de muerte. Acá en Corrientes hay un puente y típicamente en esta época, septiembre-octubre, es una época de mucho suicidio. Y ahora hay un grupo religioso, que les dicen los Ángeles del Puente, que recorre este puente, el Puente General Belgrano, Sí. y han parado, no sé, como a 20 personas con intento de suicidio, la mayoría jóvenes. Entonces, hay algo ahí en la imitación, en la depresión, en la aparición de un método efectivo. Te Sí, pregunto, ¿tiene que ver, por qué justamente la época, como vos decís, arranca septiembre, suponete y el verano, o sea, ¿qué hay ahí? Porque no es solo ahí, acá también lo vemos, o sea, hay algo, digamos, científico, si querés, que diga, bueno, es así por tal cosa, bueno, esto ya tiene que ver con todo el tema de salud mental, ¿no? Pero, ¿no? eh, Perfecto, porque nuestra charla va para donde ustedes quieran. Ustedes ujú, preguntan y va para ahí la charla. Si hay algo científico, por ahí algunos escucharon hablar de la depresión estacional, que tiene que ver con la intensidad de la luz del sol y que la tienen, por ejemplo, en Ushuaia o en Noruega. Esto tiene que ver con que nosotros tenemos en la parte de atrás del cerebro una glándula que se llama glándula pineal, que regula ujú, un montón de ciclos asociados con la intensidad de la luz. Es algo así como vieron el ciclo de celos en los animales que Ujú, entran en celo en una época para poder parir en la época más adecuada. Bueno, ujú. así también nuestra glándula pineal, cuando empieza a haber más sol, dispara hormonas que provoca en la mayor parte de las personas activación. Es decir, la mayor parte de la gente cuando empieza la primavera y empieza el sol, empieza a activarse, se va al gimnasio, tiene más ganas, tiene más pilas, pero en personas vulnerables dispara la depresión, ¿sí? En personas con antecedentes de depresión o en trastornos bipolares dispara la depresión. Así que sí tiene que ver la época del año y sí está asociado con la intensidad de la luz del sol, mira, efectivamente, es decir, y es científico. Sí, mira vos, parece muchas loco, gracias. ¿no? Pero Ujú, no, por favor, mirá vos. pero es científico. Científicamente comprobado. En países como Noruega, por ejemplo, después googleenlo, se compran lámparas de terapia lumínica, porque tienen tan poca luz que aumenta mucho la tendencia a la depresión, entonces se ponen las lámparas. Si en general la luz va a disparar una reacción positiva, pero también puede disparar una Sí, reacción sí, negativa. bien, Bueno, muchas volviendo, gracias. me encanta que me interrumpan, ¿eh? ¿No? Y un saludo, Delia, qué lindo verte ahí, así, por Sí. la cámara. Mañana ando por allá. Bueno, bueno, dale, venite que está corriente, está Em, hermoso. de acá Las surge reacciones, también, me parece, Emi, permiso, ¿no? sí, sí, Eh, sí, sí, digo, por de favor. acá surge el mito este de que no hay que hablar de suicidio porque se contagia y en realidad, corregime, ¿no? O te pregunto, no hay que hablar de métodos de suicidio, sí hay que hablar de ideas de muerte para habilitar la posibilidad de que alguien que esté sufriendo pueda tener un espacio, ¿no? Perfecto. Hay que hablar de suicidio, hay que hablar de depresión, hay que hablar de los determinantes que disparan esto, sin hablar del método. Perfecto. Eso es lo que hay que hacer. De hecho, la prensa está muy al tanto de esto y yo creo que muchas veces evitan hablar del tema, lo cual me parece bien. Pero sí, es así. Voy a decir una cosa más por si tienen, digamos, algo de esto, ¿no? Conocidos, en familiares. El suicidio no se puede predecir. Por más que yo, médico, psiquiatra, esté hablando con un paciente, yo no puedo saber si ese paciente se va a suicidar o no se va a suicidar. Es impredecible. Vos podés estar hablando con un amigo, con una amiga, con tu sobrino, y al rato te enterás de que se suicidó. Entonces, eso genera mucha culpa en los familiares, que dicen, pero si yo hablé, no vi nada de esto. Por eso es impredecible y la mayoría de las veces, sobre todo cuando es una cuestión adolescente, tiene que ver con una impulsión, con unos rasgos impulsivos que terminan haciéndolo de una manera así abrupta. Entonces, no se puede predecir. Y esto es bueno que lo sepan los familiares para dar un poco de apoyo y para que se saquen la culpa. Imagínate que se suicidó tu hijo, tu familiar, la culpa que acarreas, pero es impredecible. Sí se puede prevenir, podemos hacer cosas para disminuir la depresión sobre todo y las otras cosas que son menos frecuentes como las adicciones o la psicosis que pueden provocar suicidio, pero no hay forma de predecirlo, ¿sí? Para tranquilizar un poco la culpa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las reacciones comunes de los adolescentes frente a la muerte? Bueno, el aislamiento, el enojo, el tener conductas de riesgo. En general, como pasaba con los niños, el adolescente no reacciona
llorando, ¿no? Reacciona irritable, peleándose un montón. A eso se le llama depresión enmascarada. Es decir, tiene como una depresión, como una tristeza, pero está oculta detrás de la furia. Está muy enojado todo el tiempo y esa es su manera que encontró de mitigar, perdón, este dolor. Y aparecen reflexiones profundas sobre el sentido de la vida y de la muerte. Es una buena oportunidad, como les contaba yo con mi hija, para hablar acerca de la muerte y darle un sentido no tan dramático, tan catastrófico, ¿no? Todos vamos a morir, todos sabemos que vamos a morir, pero no está bueno estar pensando todo el tiempo en eso y esta muerte puede darle un sentido a mi vida, ¿no? Entonces aparece esta ventana. ¿Qué hacer con los adolescentes? Fomentar la comunicación. Con un adolescente no hay que hablar, hay que dejar hablar, no hay que forzar nada, hay que sacarlo a algún lugar diferente, tratar de que se exprese. A los adolescentes les encanta hablar, pero tenemos que darle el ambiente, ¿no? Ser esos que dan consejo todo el tiempo, que dicen esto no está bien, dar la oportunidad, ¿sí? Respetar el espacio y animarla a expresar sus emociones. Por ejemplo, con actividades creativas como dibujar, escribir algo que le permita expresar eso que le está pasando. Ese sería como el apoyo adecuado para un adolescente. Bueno, hasta acá, adolescentes, ¿sí? Si alguien quiere comentar algo, y si no, seguimos avanzando. Vamos a la juventud, 20 a 40 años. Está bueno. Les tiramos un poco a la juventud, pero bueno, 20 a 40 años, está bien. Creo que todos lo aceptamos. En esta etapa empiezan a aparecer las responsabilidades laborales, familiares. Empezás a tener una familia, empezás a tener un trabajo y de pronto un miércoles a la tarde aparece la muerte y de pronto se desequilibra todo, ¿no? Entonces aparecen otras cosas que tenés que tratar de solucionar. El duelo también puede desencadenar crisis de identidad o existenciales. De pronto todo lo que vos creías hasta ese momento lo pones en duda. Si eras un gran creyente, decís creo en Dios, creo que después va a haber un cielo, etcétera, parece que la muerte te obliga a repensar esto, te obliga a, te mueve la estantería sobre todas tus creencias y de pronto vos decís, no sé si estoy tan seguro de lo que creía, ¿no? Entonces, en esta edad ya un poco más grandes, ya empiezan a aparecer otras características. Las reacciones más comunes son la sobrecarga emocional, el estrés, y muchas veces el mecanismo de defensa es postergar el duelo, ¿no? Seguir trabajando, y de pronto el duelo aparece 6 meses, un año después, con una crisis de pánico o con depresión. Entonces es bastante frecuente soportar esto y dejarlo para más adelante, lo cual no es una buena idea. ¿Cuál sería el apoyo adecuado? Miren, el 80% de los duelos se resuelven sin necesidad de un apoyo psicológico ni de formar parte de ningún grupo. Es decir, la mayoría de los duelos se resuelve así. Pero el 100% de nosotros, de la población, va a enfrentar un duelo en algún momento de la vida porque es imposible, ¿no?, que no pase, ¿no? Por lo cual aumenta mucho. Si hicimos 20% de todo el mundo, es una cifra alta. Entonces, el apoyo adecuado sería algún tipo de terapia que puede ser individual o puede ser grupal. Está comprobado que la terapia grupal sería la más adecuada para lidiar con las situaciones de duelo, ¿sí? No es lo mismo estar hablando con una persona que está bien, ¿no? Un profesional que te ayuda, que estar hablando con pares que sufrieron tu mismo dolor, ¿no? Que de pronto también perdieron a su hijo, que de pronto entienden lo que te pasa, pero desde otro lugar. Entonces, lo más recomendado, obvio que la terapia individual refunciona, pero lo más recomendado es terapia grupal. Acá en Renaci nosotros hacemos terapias grupales por vía Zoom. Hay psicólogos que se encargan específicamente de eso y hacemos terapias grupales y funcionan un montón. Por ahí alguno de los que está escuchando forma parte de algún grupo, ¿no? Bueno, hasta ahí el duelo en la juventud. Me quedo dos ¿Puedo hacer segundos una por si alguien tiene pregunta? algún comentario. Sí, por favor, por favor. Buenas tardes. Con respecto a la postergación del duelo, como venía mencionando,
¿hay un tiempo que se pueda estimar para saber? Porque justamente nos toca de cerca y mi hija, por ejemplo, trabaja desde que se levanta hasta que cierra el ojo a la noche. Está evadiendo, está dejando para más Muy bien. adelante. Yo quiero estar atenta a Ah, eso. perfecto, buena pregunta, buena pregunta. Eh, el duelo no tiene tiempos, ¿no? De hecho, todo el mundo quiere hablar de que, bueno, dura un año, 2 años, no hay un tiempo. Eh, pero esto que está haciendo tu hija se llama un mecanismo de defensa. Ella está ocupándose de otras cosas, negando un poco la situación para no sentir tanto dolor. El problema con los mecanismos de defensa es que si se sostienen demasiado tiempo, empiezan a ser ineficaces y cuando caes por algún problema más físico, porque lo negaste tanto que te agarra, no sé, una gripe, no sé, una gastritis, algo, ¿no? Entonces, tratar de proporcionarle a tu hija un espacio donde ella pueda expresar lo que le pasa, yo creo que va a ser una buena estrategia, ¿no? Sacarla, llevarla a algún lugar distinto de la casa, llevarla a tomar un mate y preguntarle qué te pasa y tener una charla abierta con ella, ¿no? Es probable que ahí pueda soltarse o ahí pueda decir, y también por ahí uno no está como muy acostumbrado a mostrar tristeza, ¿no? O vulnerabilidad cuando hay otras personas. Entonces, hay que tratar de que se lo permita, ¿sí? Una de los consejos que siempre damos es validar la emoción. Si estás triste, permitite estar triste, permitite llorar. Entonces te tranquilizo respecto a que no hay un tiempo, pero sí estaría bueno que tengas algún tipo de acercamiento con ella. ¿Sí? Bien, Bueno, gracias. no, por favor. Espero haber contestado, no sé si estaba bien la respuesta. Bueno, vamos al duelo en la madurez. Ya estamos hablando de 40 a 60 años. ¿Sí? Ponele. Se enfrenta a muerte de padres, aparecen otros seres queridos, es decir, ya estás un poco más grande y empezás a darte cuenta de que en algún momento esto se termina. Entonces empieza a aparecer alguna mayor idea de la muerte, ¿no? De disfrutar el presente. Va a depender mucho de tu cabeza, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente reacciona de una manera positiva a esto, como entendiendo que, bueno, no hay un después. Lo tengo que disfrutar ahora, tengo que pasarla bien ahora. Tiene que haber como una filosofía de ya no me queda tanto tiempo, ¿no? Creo que eso va a depender mucho de la personalidad previa de cada uno. Entonces empiezan a aparecer sentimientos de soledad, de tristeza, a medida que voy perdiendo gente que por ahí era muy importante para mí. ¿Cuál sería el apoyo adecuado en este caso? Terapias enfocadas en el legado. Quiero comentarles esto. Hay cerca de 250 tipos de terapia psicológica. Por ahí la gente solo conoce, por ejemplo, el psicoanálisis, que es el de la tele, ¿no? Del de Freud con la pipa, de las películas. Pero ese es uno de los 250 tipos de psicoterapia. 250 digo número, ¿no? No es que estoy inventando. Lo que pasa es que hay terapias que son grupales, terapias que tienen que ver con actuar cosas. Y este estilo de terapia enfocadas en el legado son terapias que apuntan hacia el propósito, ¿no? El propósito de la vida y el sentido de la vida. Son otro estilo de terapias que son muy adecuadas para este momento de la vida, ¿no? Porque empiezan a aparecer cuestiones muy filosóficas, quién soy, a dónde voy, para qué estoy vivo. ¿No? Entonces, está bueno acercarse a este otro tipo de terapia. Y otro apoyo adecuado sería promover el apoyo social y la conexión con las personas queridas. Bueno, ya vamos terminando. Vamos al duelo en mayores. Ah, ok, ok, tenemos ahí unos minutitos más, porque empezamos un poquito más tarde y tenemos como un cronómetro, ¿no? Bueno, el duelo en las personas mayores tiene ciertas características porque empiezan a tener que enfrentar la pérdida de su pareja, de sus amigos, incluso de sus hijos. De pronto una persona grande ve que se va muriendo gente alrededor, de pronto le interesa saber quién murió, quién no murió y desencadena reflexiones. Hoy le hablaba de mi papá, ¿no? Que tiene 86 años, sobre su propia vida, y él es como que dice, esto que tengo 86, ya es como de regalo, está, que dure lo que tenga que durar,
y cambia muchas veces su filosofía de vida, se tranquiliza, no toma tan en serio las cosas. Me parece que, digamos que si tiene una buena cabeza, puede ser algo incluso que le haga bien y que le ayude a disfrutar del tiempo que tiene, ¿no? Obviamente que si tiene una cabeza que le está preocupando todo el tiempo la idea de la muerte, se nos va a complicar. ¿Cuáles son las reacciones más comunes? La aceptación, la resignación, pero una resignación, digamos, como de aceptación, ¿no? No una cuestión negativa. Y pueden aparecer un duelo acumulativo porque se empiezan a experimentar la pérdida de personas muy queridas que se van perdiendo, ¿no? No, no avanza mi diapositiva. Esperen. Un segundo. No, se me trabó ahí. Bueno, no importa porque ya estamos terminando. Entonces, en general, las reacciones en estas personas adultas van a ser esas, ¿sí? Eh, yo creo que con los años viene como una sabiduría, no en todos. Creo que hay como un momento bisagra, así, donde vas hacia la sabiduría o si no, vas hacia el desastre, ¿no? Esas personas que están peleadas, ahí avanza, esas personas que están peleadas con la vida y que se viven quejando de todo, ¿no? Hay un momento bisagra que se da ahí alrededor de los 40, 50 años, donde sos una persona que sabia, que entiende, que no se enoja tanto, o sos esa persona que vive criticando, la política, no, los jóvenes, no, todo está mal, ¿no? Hay un momento así. Entonces, de eso va a depender después cómo te tomes la idea de la muerte, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el apoyo adecuado para estas personas ya mayores? Grupos de apoyo, porque van perdiendo gente, ¿no? Vieron que en la adolescencia estás rodeado de otras personas y a medida que van pasando los años cada vez van quedando menos alrededor tuyo. Este acompañamiento sobre la idea de la muerte, actividades que les proporcionen un propósito. Acá es donde nos viene muy bien tener una religión porque eso te da un propósito y un sentido. No importa si no lo tenés, digo que para esto sirve una religión, ¿no? Bueno, finalmente lo nombro muy rápido, algunas estrategias generales para todo el mundo para enfrentar las situaciones de duelo. Bueno, acá se me traba un poco, pero esto tiene que ver con tratar de mantenerse sano, de hacer actividad física, de cuidar el cuerpo, porque la situación de duelo es una situación de mucho estrés que tengo que enfrentar y tratar de permitirme estar mal durante este tiempo. Es decir, como hoy decíamos, validar mi emoción, es válido que esté triste, va a llorar, no me voy a presionar para que este duelo termine pronto, que dure lo que tenga que durar, pero yo voy a tratar de mantenerme sano para poder atravesarlo de la mejor manera posible y tratando de obtener una experiencia. Hoy decíamos, nadie sale igual después de un duelo, y sí, o salís más sabio o salís más roto, ¿no? Va a depender mucho de cómo lo vas atravesando. Bueno, dejamos esta como diapositiva final. ¿Alguien quiere hacer algún Perdón, comentario, pregunta? Sí, por favor. perdón, mi nombre es Mario. Acaba de fallecer mi compañera hace 2 semanas. Tengo 80 años. Ella estaba muy enferma y acepto que se iba poco a poco, pero me siento pasando una serie de etapas. Primero de culpa, porque no le di, a ver, la acompañé en todo, pero a lo mejor no le di el afecto suficiente. Después tengo mucha ira, estoy peleando con todo el mundo. Me peleo con la gente que no me saluda. Soy una persona que no me abandoné. Mientras ella estuvo enferma, fui a grupos de, ¿cómo se llama?, de jubilados, hice yoga, Ujú. hice teatro, y ahora que pasó, me siento culpable de haber ido a todos esos lugares porque siento que le robé tiempo, que tenía que estar más tiempo con ella. No sé, tengo 3 hijas divinas
pero me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Me siento muy solo. Bueno, nada más. Gracias por compartir y por comentar. Es muy reciente todo. Esta etapa inicial es una etapa de pura emoción. Viste que tenés enojo, culpa, bronca, decepción. Es un montón de emociones todas juntas. Entiendo que las sientas, las vas a seguir sintiendo. Se van a ir disminuyendo con el transcurso del tiempo. Me parece que está bueno esto que estás haciendo de poder ponerlo en palabras y decir lo que te pasa. Va por ahí. Igual vas a estar triste, pero está bueno que te permitas expresarlo, ¿sí? Me gusta que buscaste apoyo y sería bueno que sigas buscando apoyo. Seguramente que tus hijas van a estar ahí para ayudarte en este transcurso, ¿viste? En general, estas etapas son tan complicadas, estas etapas iniciales, que nosotros no dejamos que se forme parte del grupo en una etapa muy inicial, ¿Te porque puedo hacer una última es muy pregunta? emocional. ¿Te puedo hacer una Claro, por última? supuesto. Sí, sí, sí. Para eso estamos. Hace 20 años, cuando la conocí a ella, yo tenía una depresión muy profunda y me traté, hice un año de hospital de día, o sea, sé lo que es una depresión. La peleé y a partir de ahí hice teatro, soy el mejor vendedor del mundo, me paso riendo, soy el payaso de todas las reuniones. Pero el temor mío, ¿sabes qué? Que caiga de vuelta en esa depresión que tuve hace 20 años. Tengo miedo. Está bien. Está bien que lo digas. Es importante cuando estás en duelo diferenciar tristeza de depresión. Esto que estás teniendo ahora es una reacción compatible, que tiene que ver, es proporcional con lo que pasó, es una tristeza. No, no te asustes, transitala, va a ir pasando, pero no es una depresión. Una depresión es inmotivada, te aparece porque sí, en cualquier momento. Es una tristeza. No tengas miedo, permitite llorar, permitite estar triste. Cada día vas a estar un poco mejor, pero va a llevar un tiempo, ¿sabes? Gracias. Así que, no, por favor, placer. Bueno, gente, les agradezco muchísimo la atención. Veo que se mantuvo la misma cantidad desde el principio hasta el fin, así que gracias por estar ahí escuchando. Una vez por mes hacemos estas reuniones. Ya vamos a tirar el próximo tema. ¿Tenemos el próximo tema? Todavía no. Dentro de un mes. Si quieren escribirnos a nuestra página, a nuestro Instagram que está ahí, escríbanos, sugieran temas, sugieran lo que quieran y vamos a estar hablando. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. No, por Muchas favor. gracias. Buenas noches. Por favor. Buenas noches. Buenas noches para todos. Que pasen bien este día de jueves. Gracias. A Vicky, te Muchísimas mando un gracias, besote. hermoso. Gracias. Chau. Muy Chau, lindo, Delia. muy lindo. Nos hablamos. Hasta la próxima, dentro de un mes. Muchas gracias, un Gracias. placer. Gracias a todos. Gracias por prestar atención.